guerra de Vietnam fue un escenario que vio algunos de los peores crímenes militares en la historia moderna. Los combatientes de ambos bandos que caían prisioneros eran sometidos a terribles torturas, diseñadas para romper su espíritu y hacerlos traicionar a su gobierno. Además, los civiles locales no estaban exentos del sufrimiento. Cualquiera del que se sospechara que pudiera ser un colaborador del enemigo podía ser capturado, interrogado de forma brutal y luego frecuentemente asesinado. La población femenina vietnamita, a su vez, debía enfrentarse constantemente al peligro de ser abusada sexualmente por los sádicos soldados. Todos los países partícipes de esta guerra cometieron atrocidades. Desgraciadamente, ninguno de ellos tiene las manos limpias. Hoy en este nuevo video de Historia Militar, te contaremos todo sobre las torturas ejercidas a la población civil y militar durante la Guerra de Vietnam. They ran a metal bar down my throat to keep me from screaming. Si bien el conflicto inició en 1955, la intervención militar de Estados Unidos en el país asiático comenzó a crecer en la década de 1960. Cientos de miles de hombres fueron enviados a luchar contra el enemigo en las junglas y ciudades vietnamitas. El aumento en el número de combatientes también implicaba una mayor cantidad de prisioneros de guerra. Muchos fueron transportados a uno de los 13 centros de detención que operaban en Vietnam del Norte. Si bien al inicio de los enfrentamientos, el trato que recibían estos hombres era duro, no se hablaba de crímenes de guerra contra los norteamericanos. Pero a partir de la segunda mitad de la década de 1960, cuando el conflicto recrudeció, esto cambió drásticamente. Quizás ya conocías el siguiente video donde un prisionero atestigua su experiencia en los campos de detención comunistas. I get adequate food and adequate clothing and medical care when I require. Su forma extraña de parpadear no era casual, sino que estaba enviando un mensaje en código Morse. Este constaba de una sola palabra: tortura. Los norvietnamitas habían endurecido en gran medida el trato para con los invasores a partir de varios métodos. Para que los cautivos no se comunicasen entre ellos, una práctica habitual era mantener a los más desafiantes en prisión solitaria. Esta podía llegar a durar años, lo suficiente para quebrar a la más resistente de las mentes. Pero esta era la más ligera de las técnicas a las que recurrían los norvietnamitas. También era común negarles la comida hasta que los prisioneros apenas pudieran moverse por sí mismos de lo debilitado que se sentían. A su vez se les aplicaba el sádicamente denominado submarino, donde se ahoga con agua al reo hasta casi llegar a su desmayo. Otra forma de castigo era atar las manos de la víctima a su espalda y suspenderlo por las muñecas hasta que sus hombros se disloquen. Por supuesto, las brutales golpizas eran otra moneda corriente en las cárceles de Vietnam. En general, estas torturas no eran interrogatorios. En otras palabras, no tenían como objetivo, por ejemplo, obtener información de los planes enemigos. Su única misión era quebrar el espíritu de los prisioneros y dejarlos sin esperanzas. Cuando esto se lograba, se los obligaba a criticar o denunciar al gobierno de los Estados Unidos, a sus motivos para declarar la guerra y a sus acciones en suelo vietnamita. Estas declaraciones escritas o grabadas eran luego usadas como propaganda por el régimen comunista que controlaba el país. A su vez tenían otro objetivo: volcar la opinión pública norteamericana en contra de la invasión. Bajo estas intenciones, los prisioneros eran abusados por años. Casi todos, salvo los más resistentes, terminaban con el ánimo destruido. Así fue que la gran mayoría de estos hombres capturados acabó realizando las declaraciones buscadas por sus captores. Los norvietnamitas, si veían que no podían romper la moral del recluso, optaban por torturarlo hasta su muerte. Para evitar lo que veían como un derramamiento de sangre innecesario, los reos seguían una regla: resistir los abusos justo hasta el límite de la cordura y ceder en el final.
La prisión más célebre utilizada en la guerra era la llamada Hoa Lo, sardónicamente conocida por los norteamericanos como Hanoi Hilton, por la famosa cadena de hoteles. Los colonizadores franceses habían construido esta cárcel para albergar prisioneros políticos. Luego de que Vietnam declarara y ganara su independencia, fue aquí donde fueron a parar los primeros soldados y oficiales estadounidenses capturados. Uno de sus reos más notables fue el senador y candidato a presidente estadounidense John McCain. Luego de terminada la guerra, él y otros testigos hablaron del horrible trato que sufrieron en este lugar, donde todo lo que se mencionó previamente también ocurrió allí. Puedes escuchar el testimonio de un veterano hablando de lo que sufrió en aquella prisión. But they put your arms behind your back and they'll cinch up your elbows until your ribs start pulling apart here. Then they rotate over your head until your shoulders this way. And no man can stand the pain. El gobierno de Vietnam del Norte ha mantenido incluso hasta el día de hoy que el trato dado a los prisioneros de guerra fue humano. Sin embargo, algunos de sus oficiales reconocieron excesos con los reos. De todas formas, justifican estas acciones, argumentando que las condiciones en las que se encontraban los hombres retenidos por los survietnamitas y norteamericanos eran iguales o peores. Sin que sirva como excusa, se debe decir que esto no estaba alejado de la realidad. La tortura ejercida por esta facción a los comunistas capturados está bien documentada. Como su contraparte norteña, existían prisiones donde los guerrilleros del Vietcong o sus simpatizantes eran sometidos a crueles abusos y castigos, como la cárcel de Con Dao. Aquí, muchos eran encerrados en reducidos espacios conocidos como jaulas para tigres, donde se los privaba de comida, agua y atención médica por días. Testigos que visitaron estos lugares hablaron de que la gran mayoría de las personas retenidas en este centro tenían signos de golpizas, incluyendo moretones y hasta mutilaciones. Pero la responsabilidad de este maltrato no recayó únicamente en los survietnamitas. Por el contrario, sus aliados norteamericanos fueron los encargados de algunos de los actos más barbáricos de todo el conflicto. Una de las peculiaridades de la guerra de Vietnam es que en mayor parte se trató de un enfrentamiento entre fuerzas asimétricas. Muchos de los combates no se dieron entre ejércitos regulares, sino que fueron protagonizados en el bando norvietnamita por guerrilleros. Para poder neutralizar el armamento y entrenamiento de mejor calidad de sus enemigos, los soldados del Vietcong tuvieron que recurrir a ingeniosas tácticas. A su vez tenían la ventaja de que podían camuflarse entre la población local y así atacar por sorpresa. Pero esto llevaba a que el tío Sam desconfiara de cualquier aldeano que se cruzara por su camino. Todo hombre podía ser un potencial guerrero comunista. Las mujeres y los niños también. En 1967, uno de los años más sangrientos de la guerra de Vietnam, se puso en marcha el programa Phoenix. Este había sido creado por la CIA y su objetivo principal era encontrar y desmantelar a la guerrilla norvietnamita. Los métodos para llevar a cabo esta misión consistían, entre otras cosas, en la infiltración, captura, interrogación y asesinato. Por lo que se mencionó anteriormente, estas operaciones tenían como blanco a la población civil. Cualquier persona sospechosa de ser simpatizante del gobierno norvietnamita corría peligro de ser arrestada. Una vez apresado el objetivo, comenzaba la interrogación. Si la información no era divulgada, ya sea por la resistencia del prisionero o por la inocencia del mismo, se recurría a la tortura. Estas llegaban a un nivel de brutalidad extremo y muchas veces terminaban matando a su víctima. Además de métodos ya mencionados como el submarino, también hay pruebas de que se frecuentaba el uso de electricidad. Esto se hacía conectando cables a los genitales, la lengua u otras zonas sensibles y administrando un alto voltaje. Otra técnica consistía en colgar a la persona del cuello y suspenderla en el aire, hasta justo antes de que pierda el conocimiento. Hay a su vez testimonios de violaciones, a veces en masa, contra las mujeres detenidas. Algunas fuentes declaran que todos estos abusos fueron realizados únicamente por soldados survietnamitas, con los estadounidenses en un rol de supervisión. Otras sostienen que estos últimos también tomaron parte.
Lo que no se puede negar es que tuvieron lugar. A continuación podemos escuchar el testimonio de una de las víctimas de este programa. Then they hit my hands until they were all swollen like bananas. You couldn't close your fingers. Then they used a pair of pincers to pull my nails out and in, one nail at a time. I thought my fingers were going to drop off. When they pulled your nails, you felt a pain in your head. It was terrible. It took 10 years for my nails to grow back. Para 1972, el año en que se dio el fin de las operaciones del programa Phoenix, más de 80.000 personas sospechadas de ser miembros del Vietcong habían sido neutralizadas. Se estima que la mitad de estas fueron asesinadas. Para los norteamericanos el proyecto fue un éxito, e incluso algunos testimonios norvietnamitas dijeron que había sido efectivo en su misión. Fue por esta razón que los comunistas hicieron muchos esfuerzos para eliminar a cualquiera relacionado con Phoenix. Es decir, tenían órdenes específicas de matar a toda persona bajo sospecha de pertenecer al programa. Pero también se debe tener en cuenta que es casi una certeza que un gran número de las personas neutralizadas por la operación eran inocentes. Para dudar aún más del operativo, se sabe que la tortura no es un método efectivo de interrogación, ya que la víctima es capaz de decir cualquier cosa con tal de poner fin a su sufrimiento. Por esto puede que incluso aquellos señalados por otros capturados como pertenecientes al Vietcong en realidad no lo hayan sido. Además, varios ex integrantes de Phoenix afirmaron que muchos de los informantes se aprovechaban del fervor con el que los agentes perseguían a sus objetivos. Así era que algunos vietnamitas indicaban a sus rivales como guerrilleros infiltrados solo para conseguir su eliminación. Frente a esto, los estadounidenses pocas veces dudaban de un testimonio, por lo que casi todos los que eran marcados como enemigos eran secuestrados o asesinados. Desafortunadamente, los civiles que cayeron víctimas de este programa no fueron los únicos inocentes que sufrieron la tortura durante la guerra de Vietnam. A lo largo de todo este conflicto fue muy común para los soldados de ambos bandos descargar su furia sobre la población local. Así fue que miles de vietnamitas fueron golpeados, violados y asesinados en cientos de ocasiones. Las masacres llevadas a cabo son demasiadas como para ser contadas en tan solo un video. Una de las más conocidas fue la que fuerzas norvietnamitas y del Vietcong llevaron a cabo en la ciudad de Hue. A fines de enero de 1968, las tropas comunistas lanzaron la ofensiva del Tet, un ataque a gran escala sobre el territorio ocupado por los norteamericanos y sus aliados. Estos se vieron completamente tomados por sorpresa por la magnitud de esta operación, ya que consideraban que sus enemigos estaban prontos a ser derrotados. Por el contrario, los atacantes rápidamente avasallaron a sus contrincantes y conquistaron muchas ciudades importantes. Una de ellas fue Hue. Luego de casi un mes de lo que fue la batalla más brutal de la guerra, Hue volvió a estar en manos survietnamitas. Pero pronto comenzaron a descubrirse pruebas de lo que había sucedido en 26 días bajo poder norteño. Fosas comunes, llenas hasta el borde de cadáveres, fueron encontradas con una alarmante frecuencia. Todos los cuerpos hallados tenían claras señales de abusos. Muchos habían sido enterrados vivos. Los comunistas veían en esta ciudad un centro focal de resistencia a sus ideales y su objetivo era la destrucción del mismo. Por eso fue que miles de políticos, soldados, administrativos, profesores y otros simples civiles fueron rastreados, agrupados y eliminados. El número de víctimas varía, pero se cree que hubo entre 2.000 y 6.000 fatalidades. Aquellos que no eran asesinados eran trasladados hacia el norte para ser retenidos en campos de reeducación, donde su suplicio continuaba. Las condiciones de estos centros eran inhumanas y las torturas eran administradas diariamente. El objetivo de estos lugares era similar a las prisiones mencionadas al comienzo de este video. Se buscaba llegar a una declaración donde se denunciara al régimen survietnamita y a sus aliados, y donde se enfatizara la gloria del Partido Comunista. Los reos eran obligados a realizar trabajos forzados, que iban desde la construcción de barracas hasta la limpieza de campos minados.
Claramente estas labores tenían una alta tasa de mortalidad. Los que no fallecían por el trabajo podían hacerlo por el hambre, las enfermedades o las torturas. Aquellos prisioneros que no realizaban sus tareas satisfactoriamente eran golpeados y enviados a prisión solitaria. Muchos de los que llegaron a estos centros de reeducación nunca pudieron salir. We had to do hard labor every single day for many hours. What did we have for breakfast? Corn. I counted 90 kernels for breakfast at one time. And we have to do hard labor for the communist government days in and days out. La masacre de Hue no fue la única ocurrida en 1968. Por el contrario, tan solo un mes después, ocurrió otro asesinato en masa mucho más infame. Estamos hablando de la matanza de My Lai, uno de los peores crímenes de guerra del ejército norteamericano y uno de los más publicitados. Tuvo un efecto negativo enorme en la opinión pública estadounidense acerca de la guerra. Incluso algunos historiadores la consideran como una de las razones por la que las tropas del tío Sam abandonaron el conflicto 5 años después. La Compañía C del Regimiento de Infantería 20 estadounidense había sido encargada de la destrucción de uno de los batallones del Vietcong responsables de la ofensiva del Tet. En su búsqueda habían caído presas de emboscadas y de trampas camufladas que terminaron con la vida de muchos de sus hombres. Su moral se encontraba peligrosamente baja, pero la inteligencia militar tuvo buenas noticias. Finalmente habían encontrado su objetivo. Los guerrilleros estaban escondidos en el pequeño poblado de My Lai, o al menos esto era lo que se creía. En la mañana del 16 de marzo, los líderes de la compañía ordenaron a sus hombres dirigirse hacia la aldea y registrarla agresivamente. Para que no pudiera funcionar como refugio, se debía destruir cualquier fuente de comida, quemar los hogares y envenenar las fuentes de agua. My Lai debía ser borrada del mapa. Se creía que para las 7 de la mañana, todos los civiles no simpatizantes del Vietcong irían al mercado local para hacer sus compras. Bajo este razonamiento, cualquiera que aún estuviera en el lugar después de esa hora era un posible enemigo, incluso las mujeres, los ancianos y los niños. Luego de un breve ataque de artillería, la Compañía C entró en el poblado. Los habitantes, sin sospechar lo que les esperaba, no entraron en pánico ni huyeron. Muchos seguían preparando su desayuno. Rápidamente los soldados comenzaron a reunirlos en los espacios comunes de la aldea y a buscar signos de actividad guerrillera. A pesar de los reportes de los servicios de inteligencia, ya podían verse señales de que la información no había sido tan precisa. Casi no había hombres de edad militar y la mayor parte de la población estaba formada por mujeres y menores. Además de esto, solo se encontraron 3 armas en toda la aldea. Era claro que si alguna vez el lugar había funcionado como un centro de operaciones del Vietcong, esto ya no era el caso. Pero a los estadounidenses esto no les importó. Nadie sabe exactamente cómo comenzó todo. Puede que algún vietnamita haya desobedecido alguna orden de un soldado o haya protestado de más. Quizás simplemente las tropas decidieron seguir lo que antes se les había instruido. De lo que no se tiene duda es que My Lai se convirtió rápidamente en un baño de sangre. Los habitantes fueron atravesados con bayonetas, destrozados con granadas o simplemente ametrallados por los estadounidenses, quienes decidieron desquitarse con civiles inocentes. Nadie se salvaba, ni siquiera los bebés. Por más que los locales se arrodillaran y pidieran clemencia, eran disparados metódicamente. Algunos de los estadounidenses presentes en la matanza recordaron cómo dispararon sin piedad sobre los ancianos y niños, ya que estaban convencidos de que escondían granadas entre sus ropas. Para estos hombres, nadie era inocente. No solo se cometieron asesinatos, los abusos sexuales también fueron comunes durante el día que duró la matanza. Las mujeres eran violadas repetidas veces, en ocasiones por grupos de soldados frente a sus familiares. Luego muchas de ellas fueron también ejecutadas. Mientras esto ocurría, otros hombres se encargaron de torturar a los civiles,
interrogándolos sobre el paradero de los guerrilleros del Vietcong. Hay muchos registros de personas a las que se les cortaron partes del cuerpo o se les extrajeron dientes a la fuerza. Puedes escuchar el desgarrador testimonio de una de las sobrevivientes en el siguiente video. Trong nhà tôi đi nhìn ra thì tôi thấy chị Mùi tôi lúc đó là 14 tuổi. Trên người vậy một thằng Mỹ nó đang đè chị. Trên người chị không còn mặc cái quần áo mà nữa. Nhưng lúc đó tôi không hiểu đó là gì. Và sau này chị tôi đang ra sức chống cự lại nó. Và sau đó thì bọn Mỹ đã bắn luôn. Sau đó thì bọn Mỹ đứng lên. Nó mặc quần áo vào và nó bắn luôn chị. La masacre de My Lai terminó cuando la tripulación de un helicóptero vio lo que estaba sucediendo e informó a sus superiores. Ordenaron cesar las acciones, pero nunca reprendieron a la compañía C. Por el contrario, declararon que la operación había sido un éxito que terminó con la vida de 128 miembros del Vietcong. Se sabe ahora que el número fue de aproximadamente 500 muertos. Sin embargo, no hay pruebas de que alguna de estas personas haya sido miembro de la guerrilla. No hay dudas de que la población civil vietnamita fue increíblemente afectada por la guerra. Se estima que entre 2 y 3 millones de personas fueron asesinadas. Esta cifra no tiene en cuenta las que desaparecieron sin rastro, tanto en las cárceles comunistas como bajo las órdenes norteamericanas. Aldeas completas fueron destruidas y los sobrevivientes quedaron marcados de por vida por lo que sufrieron. Aún hoy continúan surgiendo nuevos testimonios que dan a conocer más detalles sobre las torturas físicas y psicológicas ejercidas sobre los inocentes pobladores. Llegamos al final del video y no queremos irnos sin antes preguntarte: ¿piensas que la tortura es un método válido para obtener información en una guerra? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.